Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy Buen bien, año. muchas gracias. Feliz año, feliz inicio de año a ti, a todo el público de Grupo Fórmula. Pues como bien comentas, fíjate que hoy hace un rato, de hecho, hace apenas unas pocas horas, ya finalmente tenemos humo blanco en el Pleno para conocer quién va a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordando que el pasado 31 de diciembre concluyó el plazo de 4 años de ocupar la presidencia que le tocaba al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Tú comentabas que efectivamente primera noticia importantísima, sobre todo justo para el avance pues de las mujeres que participan en espacios de toma de decisión, tanto digamos a nivel político, las cámaras de diputados, de senadores, pero en este caso finalmente también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser por primera vez en la historia, y mira que la Corte tiene los mismos años que tiene nuestro país de existencia, por primera vez en la historia vamos a tener a una mujer, a una ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y no va a ser Yasmín Esquivel, que era la ministra que había estado envuelta en polémica los últimos días del 2022, y aquí lo comentamos inclusive la semana pasada, porque ella, que es una de las ministras que fue designada por el presidente en apoyo con Morena en el Senado de la República, pues al final no alcanzó los votos suficientes, probablemente a raíz de la polémica que surgió por estas acusaciones de que ella habría plagiado su tesis de licenciatura. No fue Yasmín Esquivel inclusive en la primera ronda de votación, fueron solamente 3, Yasmín Esquivel obtuvo 2 votos en la primera ronda de votación, y para la segunda ronda de votación obtuvo solo 1 voto Yasmín Esquivel, probablemente el suyo, su propio voto, con lo que pues prácticamente quedó descartada y cumplió, digamos, sus objetivos esta campaña que, pues por supuesto, se activó en estos últimos días del 2022 para dar a conocer qué tipo de ministra era Yasmín Esquivel. Al final, la disputa por la presidencia de la Corte estuvo entre el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien estuvo apoyado por la Secretaría de Gobernación tras bambalinas, aunque era también un poquito un secreto a voces, es decir, además de Yasmín Esquivel, también Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era una de las cartas que Morena estaba apoyando para quedarse con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, descartando de plano a Yasmín Esquivel por esta polémica de su tesis. Ya digamos, el morenismo dentro de la Corte, pues terminó respaldando a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se quedó en la tercera y última ronda con los 4 votos de los ministros morenistas, más su propio voto para alcanzar 5 en esa última ronda de votación, pero enfrente tuvo a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ministra de carrera, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en una de las ternas y apoyada por el Senado de la República en aquel año, insisto, de 2015, no es una de las ministras recientes, y pues ella recibió el respaldo de 6 de sus compañeros ministros, su propio voto y 5 más. Y lo interesante de esta cuestión es que si hacemos la matemática, muy probablemente dentro de la Secretaría de Gobernación esperaban o inclusive confiaban, habrá que esperar qué tipo de reacción tienen el día de mañana en la conferencia matutina, pero muy probablemente en Segove esperaban, José Luis, que el ex ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, así como estuvo siendo muy complaciente con el presidente de la República, con Morena, con el gobierno federal durante los 4 años que duró su presidencia, quizás en Segove esperaban que Arturo Saldívar también respaldara a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pero la matemática es la matemática y a menos que Pitágoras nos haya estado engañando todo este tiempo, los 4 votos de Morena dentro del Pleno de la Corte, los 4 ministros llegados durante este sexenio que son de Morena, más el voto del propio Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, solo dan 5 votos. Eso nos quiere decir que Arturo Saldívar Lelo de la REA, a diferencia de sus 4 años de presidencia, en esta ocasión para designar a un nuevo ministro o ministra presidenta de la Corte, decidió votar con los no morenistas, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues esperan
y por eso respaldaron a la opción de Norma Lucía Piña. Esperan que la Corte no solamente se mantenga autónoma al gobierno, sino que inclusive deje de ser tan permisiva con el tipo de cosas que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que la Corte de repente lo respalde, le permita con estas acciones de inconstitucionalidad. Buenas noticias para la oposición, buenas noticias para las personas que esperan que haya un equilibrio de poderes, malas noticias para el gobierno federal y para el presidente de la República, pero no necesariamente eso significa que ya con eso, digamos, pues ya no serán transitables las distintas iniciativas que tenga el presidente, pero que sí habrá, digamos, una oposición quizás un poquito más férrea dentro del Poder Judicial a las cosas que se envíen por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la primera trinchera en la que vamos a ver, o la primera lucha en la que vamos a ver justo cómo va a ser la relación entre esta nueva Corte y el presidente de México, va a ser cuando a partir de febrero que se reactive el periodo legislativo en el Senado de la República y se apruebe, como probablemente va a ser lo que quedó, digamos, del plan B de las reformas electorales, a ver de qué manera tramitan la inconstitucionalidad de estas reformas electorales en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ministra Norma Lucía Piña Hernández como nueva presidenta del máximo tribunal del país. Juan Pablo Galicia, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente inicio de semana, excelente inicio de año nuevo 2023. Saludos, por supuesto, a todas y todos. Estamos en @JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación.